A todos a esta segunda edición del Congreso Nacional de Avances y Técnicas en Cirugía Menor. Mi nombre es Rubén González y voy a formar parte de la moderación de esta mesa redonda con la que vamos a inaugurar este evento, este acto. Os quería dar las gracias tanto a vosotros congresistas como a vosotros ponentes por participar en esta segunda edición, que con mucha ilusión, pues todo el comité organizador hemos participado para crear un espacio enriquecedor, para transmitir conocimiento y que al fin y al cabo que buscamos aprender, que es lo que principalmente nosotros como sanitarios pues queremos dedicarnos, queremos aplicar en nuestra asistencia clínica y, por supuesto, daros las gracias de nuevo y que disfrutéis de esta mesa redonda en la que se abordará la cirugía menor en el ámbito deportivo y profesional. Por presentaros un poquito a los ponentes que hoy nos acompañarán, la verdad es que tenemos el honor de contar con 3 reconocidos ponentes con amplia experiencia en sus campos de trabajo y de la cirugía menor. Por un lado, presentaros a doña María del Mar Ruiz Herrera, que es doctora en podología. Actualmente ejerce su práctica asistencial en clínica privada y además es conferenciante en numerosos congresos, tanto de índole nacional e internacional, y a la vez también compagina su labor de asistencial con la de docente. Muchísimas gracias, María del Mar, por acompañarnos. Gracias a vosotros. En segundo lugar, que también me gustaría dar la bienvenida a don José María Buenofuentes. José María tiene la doble titulación de enfermero y fisioterapeuta y trabaja actualmente en el Hospital Universitario de Móstoles en Madrid. Bienvenido, don José María. Muchas gracias. Y ya por último, presentaros a don Gabriel Camuñas Nieves. Gabriel es podólogo en la Clínica Vitruvio de Madrid y además es profesor de la titulación de experto universitario de podología podología deportiva en la Universidad La Salle. Muchísimas gracias, don Gabriel. Nada, gracias a ti. Por dar comienzo a esta inauguración y a esta mesa redonda. El orden que llevaremos va a ser, comenzará doña María del Mar Ruiz, continuará don José María y ya por último le dará paso don Gabriel. Podéis, todos los congresistas, cualquier pregunta, cualquier duda, ir escribiéndola por el chat o nos las podéis trasladar a nosotros y vosotros ponentes también podéis ir contestando también si queréis alguna pregunta o ya bien al final, cuando terminéis la intervención los 3 ponentes, haremos el breve debate interactuando entre congresistas y ponentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya doña María del Mar, cuando usted quiera, puede dar comienzo a la mesa redonda. Vale, voy a intentar compartir pantalla, a ver si puedo. Vamos a ver si me deja. ¿Veis la imagen? Sí, se ve bien. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al comité que me ha invitado al Congreso de Cirugía Menor. Voy a hablar de un poquito lo que es la cirugía podológica en general. La he llamado cirugía podológica la que cubre el calcetín porque es la cirugía que quiero que conozcáis que hacemos los podólogos. Perdonadme que vaya un poquito rápido porque es muy extensa. He tenido que quitar algunas diapositivas y algunos vídeos, pero igual me paso un par de minutos, ¿vale? Así que vamos a comenzar con cirugía podológica, la que cubre el calcetín. La presentación no tiene conflictos de interés y está protegida por la propiedad intelectual. Vamos a empezar con 2 tipos de cirugías. En cirugía ungueal vamos a hacer un recorrido desde la uña, por así decirlo, hasta debajo de la rodilla, que son las cirugías que hacemos los podólogos. Estas son 2 técnicas quirúrgicas nuevas, son mías, son novedosas y están publicadas en la Revista Española de Podología.
La primera de ellas se llama teguloplastia. ¿Por qué teguloplastia? Pues precisamente por no ponerle mi apellido, que es el nombre que lleva en la segunda técnica y que luego explicaré por qué, porque está dedicada a un compañero. Tégulo significa teja y plastia es cualquier técnica quirúrgica que sirve para embellecer una parte del cuerpo. Entonces, es una cirugía para la uña en teja o la uña involuta. La podéis ver en la Revista Española de Podología, que es de acceso abierto. Perdonad porque estoy todo un poquito agatarrada, ¿vale? Si repasamos la anatomía, veremos que la uña involuta se forma por varias estructuras anatómicas que están presentes debajo de la uña, como son los ligamentos interóseos, los ligamentos colaterales, el tendón extensor. Y ahí en la revista podéis ver cómo divido la etiopatogenia en factores extrínsecos y factores intrínsecos que tienen que ver con los tejidos blandos y con estructuras óseas como son pues una exóstosis o simplemente una curvatura exagerada de la faceta dorsal de la falange distal. Vemos cómo las alteraciones biomecánicas pueden actuar y deformar la uña por las fuerzas tensiles que se producen. Vamos a empezar a explicar la técnica quirúrgica, la explicaré rápido, ¿no? Como cualquier técnica quirúrgica necesita una preparación exhaustiva de la cirugía. Ver radiografías, cómo vamos a hacer las incisiones, hacer fotos clínicas, eso hay que hacerlo en cualquier técnica quirúrgica, como todos sabemos. El instrumental necesario y empezamos, después de preparación el campo de forma estéril y anestesia local, con la abulsión de la lámina ungueal. Esta abulsión yo la realizo con un instrumento que es el FRIR, tiene dos partes, una parte cortante y otra parte roma. Entonces, para no dañar el lecho ungueal ni la matriz ungueal, lo que hago es hacer una disección roma despegando la uña y posteriormente utilizo un mosquito curvo que tiene la forma anatómica de la uña, también es un instrumento romo para despegar la uña de forma atraumática. Esto lo desecho, tanto la uña como el mosquito, porque está contaminado. Posteriormente hacemos una incisión amplia en boca de pez y hacemos la disección de todas las partes blandas y hacemos como vemos aquí, una resección de la faceta dorsal de la falange distal. Se hace un aplanamiento tanto de la cara dorsal de la falange como de los cóndilos de la falange distal, protegiendo, como vemos aquí, la matriz ungueal para no dañarla. Vemos el aplanamiento generoso y después procedemos a lo que son la adaptación de los colgajos de avance. Cuando diseñé esta técnica no sabía cómo hacer que me casara bien, entonces digo, bueno, pues cuando los cirujanos plásticos les sobra piel tienen que hacer algo. Y vi esta técnica que se llama lifting frontal, en la que tiran del colgajo de avance, el colgajo dorsal con unas pinzas, cortan donde coincide la parte dorsal con la plantar y dan un punto. Y luego van quitando el sobrante. Eso es lo mismo que hacemos con la uña. Vemos aquí cómo tiramos del colgajo de avance, hacemos los cortecitos, damos el punto y quitamos la zona sobrante de tal manera que queda perfectamente adaptado. Vamos a pasar este vídeo al final para que veáis cómo quito la zona sobrante en la teguloplastia y quedan los bordes perfectamente adaptados sin tensión. Aquí vemos los puntos de sutura a los 4 días, 14, 4 meses, vemos cómo la uña va creciendo plana y más ancha y los resultados. ¿Veis? Como antes y después está más ancha, ¿verdad? Bueno, la siguiente técnica es la técnica Ruiz, lleva mi apellido porque está dedicada a Julio López Morales. Es un compañero que, bueno, cuando le expliqué esta técnica me regañó mucho porque me dijo que por qué la teguloplastia le había llamado teguloplastia y no le había puesto mi apellido. Esta técnica se iba a llamar teguloguía, pero Julio falleció y está dedicada a él.
está publicada en la Revista Española de Podología también y Julio está como coautor de la técnica. Al contrario de la teguloplastia, es una técnica mínimamente invasiva, con incisiones mínimas de 1 o 2 milímetros y es también para la uña involuta y la uña encarnada. Previamente se han hecho la técnica en 12 cadáveres y hasta el momento he hecho 252 uñas desde 2016. Aquí vemos una imagen en cadáver para ver cómo se coloca el implante. Vamos a ver ahora una disección que me parece muy interesante, pero no forma parte de la técnica quirúrgica, sino la hice para ver que el implante estaba bien colocado. Realizamos una disección anatómica sobre cadáver para comprobar la correcta colocación del implante guía. Despegamos la piel. Debajo tenemos el pliegue ungueal proximal. Despegamos la uña y despegamos la matriz ungueal. Vemos esta especie de saquito de donde nace la lámina ungueal. Levantamos el lecho ungueal y comprobamos que el implante está insertado en el cóndilo por debajo de la matriz ungueal. Vale, como os decía, eso no forma parte de la técnica quirúrgica. Es simplemente la prueba en cadáver para ver que yo colocaba bien los implantes. Para hacer esta técnica se necesita bastante aparataje, ecógrafo, rayos X, motor quirúrgico e implantes guías absorbibles. Lo primero que hacemos es visualizar la matriz ungueal y la marcamos con el ecógrafo. Posteriormente hacemos lo mismo, aplanamos la cara dorsal de la falange por mínima incisión y despegamos lo que son las partes blandas. Después elevamos la matriz ungueal con las zonas que hemos marcado con un instrumento que nos sirve para elevarla y para protegerla. Y por la parte distal vamos a meter primero la guía metálica, comprobamos con radiografía que está bien implantada en el cóndilo y posteriormente las vamos a quitar, estamos por debajo de la matriz ungueal y vamos a poner el implante guía absorbible, que es este de aquí. Lo ajustamos con este instrumento y no hay que dar puntos de sutura y esto es el vendaje posterior. Esta imagen muestra cómo la evolución, al tener las guías de abajo, la técnica Ruiz, va aumentando el ancho de la uña con el crecimiento. Los resultados han sido muy buenos, pero al ser un implante guía liso, se sale porque necesita como una rosca en la punta. Yo lo pedí que me la hicieran, pero no me la hacen. En 2 casos se salió, porque como veis es liso. Se me ocurrió hacer unas muescas para ver si se fijaba, pero no funcionó. Y en los casos que se salió, bueno, pues cuando hay un problema intentas solucionarlo de alguna manera, a ver qué hago, porque no me lo soluciona la casa. Entonces se me ocurrió poner este dardo, que es de ácido poliláctico para las fracturas condrales, pero no me funcionó. Al mes lo rechazó el paciente. Aún así los resultados son muy buenos. Como veis, la curvatura se corrige con las guías que lleva debajo y bueno, pues esta técnica conviene no hacerla ciegas y aunque parece sencilla, necesita bastante habilidad. Está dedicada a Julio López Morales. Si seguimos despiertos, pues vamos a ver que hay técnicas de la uña que no podemos solucionar con un fenol. Imposible, ¿verdad? Solucionar esto con un fenol, imposible. Bueno, pues este paciente tenía esta lesión desde que era niño. Esta fotografía está hecha cuando ya estaba la infección curada. Y bueno, pues le hice una ecografía y tenía 2 tumoraciones debajo, como vemos aquí. En la radiografía vemos aquí esta muesquita. Yo pensaba que era un osteocondroma, pero no, era de partes blandas. Y bueno, lo difícil de esta técnica es hacer la plastia y que la sutura nos dé en un sitio que tiene tan poca elasticidad. Yo pregunté a compañeros de más años de evolución en podología que yo, me dijeron que directamente hiciera una amputación y bueno, decidí intentar hacer esta técnica con este colgajo de avance a ver qué tal.
Estas son las 2 extracciones de los tumores que se mandaron a analizar. Era un fibromisoma acral superficial y, bueno, con mucho esfuerzo pues se pudo suturar y el paciente se libró de la amputación. Los sesamoideos, inocentes o culpables. Estamos muy acostumbrados a hablar de sesamoiditis, pero mirad, hay muchísimas patologías que se dan en esta zona y no tienen nada que ver. Lo primero, pruebas complementarias que hay que hacer, gammagrafía, las radiografías, ecografía, resonancia. Y luego un montón de patologías que no son sesamoiditis. Sesamoiditis es dolor en esa zona, no es un diagnóstico de nada. Fracturas, sesamoideos bipartitos, ausencias, artropatías, neuromas, queratosis plantares, osteocondritis, hipertrofias, tumores, en fin, bursitis. Hay un montón de patologías que tenemos que diagnosticar. Cuando el tratamiento conservador falla, pues pasamos a otras intervenciones como es las inyecciones de PRP, que vemos aquí la fractura del sesamoideo y cómo la aguja está poniendo PRP en el sesamoideo. Y cuando todo esto falla, pues pasamos al tratamiento quirúrgico. Voy a pasar unos casos muy interesantes, pero lo mismo, rápido. Este paciente fue diagnosticado de sesamoiditis, vino de Ecuador y, bueno, no sé por qué le hicieron osteotomías sin fijación del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Y, bueno, vemos aquí las fracturas y el preoperatorio. Fijaros la cantidad de pruebas que hay que realizar, resonancias y, bueno, tenía una neuropatía, nervio digital plantar lateral. En las radiografías podemos observar cómo tienen mal asentadas las cabezas metatarsales y hacemos la planificación. Hago mis dibujos de cómo quiero hacer las osteotomías, cómo quiero hacer la fijación, antes de pasar a hacer nada más. Posteriormente vamos a ver es una neuroma, como he dicho antes, y el intraoperatorio. Preparamos factores de crecimiento planetario, preparamos el campo quirúrgico, hacemos la incisión plantar alejada de la zona de apoyo para no crear problemas en la cicatriz, apertura por planos y llegamos a la zona del neuroma. Fijaros qué pedazo de neuroma, y abrimos la cápsula articular, cortamos la cabeza lateral del flexor corto. Después ponemos los factores de crecimiento intraoperatorio por cirugía abierta y los fijamos. Bueno. Y después pues pasamos al posoperatorio. Fijaros las agujas, las fijaciones de las osteotomías, la primera cura. Y nada, pues buena evolución, los dedos ya apoyan y el paciente mandó esta foto desde Ecuador y, bueno, pues a jugar al tenis, que era lo que le gustaba. Más casos diagnosticados de sesamoiditis, pues una fractura del sesamoideo. El tratamiento conservador aquí fracasó, el PRP, y lo que se hizo es una cirugía ecoguiada del tendón flexor corto para quitar tensión. Más casos clínicos, este paciente 20 años de evolución, diagnosticado de sesamoiditis, 5 cirugías, entre ellas una dorsiflexión del primer metatarsiano. Fijaros las pruebas, el TAC dice sesamoiditis crónica, la resonancia dice tendinopatía, o sea que no hay que hacer mucho caso a veces de las pruebas, y lo que tiene es una neuropatía del nervio digital plantar lateral. Cuando el tratamiento conservador fracasó, pues neurectomía de la zona y a jugar al tenis, que era también lo que le gustaba. Más casos, bueno, una paciente que dice que tiene una pequeña bolita, un tumor, ojo, sarcoma de células claras, una tumoración maligna. Así que fijaros la evolución que tiene esta metástasis y amputación y con quimioterapia y con lesiones en el pulmón. Más casos clínicos, pues una necrosis avascular de una chica, o sea que, ojo, hay vida más allá de la sesamoiditis. Vale,
vamos a seguir con un juanete. Cuando hacemos una cirugía de un juanete, tenemos que mirar más allá de lo que es la deformidad. En este caso, esta chica que tenía dolor en el juanete, un dedo en martillo, metatarsalgia en esta zona, pero tenía, vemos las radiografías, un aplanamiento, me salto las exploraciones, perdonadme, tenía un aplanamiento de la bóveda plantar, entonces, y una inestabilidad del primer radio. Vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo tratamos? Pues inestabilidad, un lapidus y esto es todo el herraje que se necesita y un implante en el seno del tarso para corregir el pie plano. Hay que mirar más allá. Esta paciente, vamos subiendo el calcetín, si os dais cuenta, tratada de esguince de bastantes años de evolución, y lo que tenía es una neuropatía compresiva del nervio sural y un vientre muscular del peroneo lateral largo bajo, con desgarros longitudinales. Hacemos un barrido de ecografía por donde va el nervio sural, reparamos los peroneos, hacemos la tubularización, la reparación del retináculo. Aquí vemos el nervio sural, cómo lo estamos liberando y bueno, pues fuera. Cuando el calcetín es corto y tenemos un equinismo, pues tenemos muchísimas patologías que tenemos que resolver. Fijaros la cantidad de patologías que puede dar el equinismo y además a distancia, no solo en el pie y tobillo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si la flexión dorsal del tobillo es normal o no. Se utilizan varios test, como el test de Lange, el test de Silverkopf, y yo utilizo, esta es la exploración, que toda la conocemos, la paso porque está por ahí en todos sitios, y utilizo mucho esta técnica que es mirar en carga cómo se comporta el paciente biomecánicamente. Cuando ponemos una plataforma con una flexión dorsal del tobillo normal, unos 15-18 grados, vemos que tiene compensaciones biomecánicas y este paciente pues no se tiene ni siquiera. Esas compensaciones nos está diciendo que hay un acortamiento gemelar y además influyen otras patologías, como en este chico, fijaros la rigidez, tiene un pie plano y le vamos a pedir que eche el pie hacia adelante, quitamos el equinismo y fijaros la flexibilidad que tiene. Como aquí también vamos a ver, en el siguiente, un adius limitus, doblamos la rodilla, quitamos el equinismo y se mueve mejor. Hay que tratar ahí el equinismo. Por lo tanto, hay muchas técnicas quirúrgicas descritas para hacer, quitar el equinismo. El Strayer es la que hemos realizado durante mucho tiempo. Posteriormente, yo estuve en Burdeos con Baruch haciendo la liberación de las fibras blancas del gemelo medial, el leucopopliteo. Lo que cortamos es esta zona de aquí, la cabeza medial, pero solo las fibras blancas. Y bueno, pues posteriormente, después de hacer estas técnicas, dije, bueno, pues a ver si la podemos hacer ecoguiada, y lo compartí con unos compañeros y esta idea y se hizo. Entonces está premiado por la AAOS, la Asociación de Cirujanos Ortopédicos, y la hacemos ecoguiada un poquito más abajo. Aquí vemos cómo en cadáver hemos comprobado que eso se corta, y esta es una imagen intraoperatoria de la liberación ecoguiada, la liberación gemelar. El posoperatorio, pues fijaros, este es el mapeo preoperatorio y esta es la incisión que se hace en la pantorrilla. Resultados, pues, del acortamiento gemelar, este es el preoperatorio, y posteriormente vamos a ver cómo hemos quitado el equinismo, fijaros, en el posoperatorio. Por lo tanto, vemos que la cirugía ecoguiada estamos tratando el equinismo de todas las patologías que producen en pie y tobillo, ¿vale? Esto es todo lo que un podólogo y mucho más puede hacer. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María del Mar. La verdad es que muy, muy interesante la ponencia, muy, muy completa y, como digo, abarcando muchísimos problemas pues, a los que se tiene que enfrentar muchos podólogos en su práctica clínica.
Muy, muy interesante y al final tengo aquí varias preguntas que me han trasladado algunos congresistas, luego al final las llevaremos a cabo, ¿de acuerdo? ¿De Muchísimas acuerdo? gracias nuevamente, María del Mar. Ujú. Y a continuación vamos a dar paso a don José María Bueno, cuando quieras. Muy bien, pues vamos allá. A ver. Perfecto. Pues nada, bueno, como Rubén me presentó, mi nombre es José María Bueno, soy enfermero en urgencia, fisioterapeuta deportivo también. Darle las gracias a la organización por haberme invitado a este evento. Y nada, decir que, bueno, desarrollo mi actividad profesional, aparte de en el hospital, colaboro con los servicios médicos del Mutua Madrid Open y también he colaborado con algunos proyectos de la Liga de Fútbol Profesional. Nada, mi ponencia se titula Retracciones de la movilidad dérmica y facial tras mala cicatrización e importancia del seguimiento temprano y rehabilitación desde el primer momento. Es cierto que en la práctica clínica diaria nos hemos encontrado con bastantes retracciones debido a una mala cicatrización que provocan una molestia en el paciente y una pérdida de tiempo o tardanza en la vuelta a la competición o al deporte en caso de deportistas amateurs. Entonces, bueno, es importante conocer ciertas herramientas y también para poder tratar este tipo de problemas. Vamos a pasar por encima de un breve recuerdo anatómico en el que, bueno, aquí podemos ver una capa, la epidermis, ¿no? Una capa muy superficial, en constante renovación, la dermis, que llega a nutrir a esa epidermis, además tiene los primeros receptores nerviosos, luego posteriormente pues tenemos el tejido graso, ¿no? Pero aquí lo importante para mí en este caso se trata de la fascia. La fascia, en este caso superficial, está conectada directamente con la piel y a la vez también está conectada con una fascia profunda, que va muy cerca ya de los músculos. La fascia no es más que un tejido que está compuesto por elastina, que le da esa flexibilidad y le permite volver a su posición original, y colágeno, ¿vale? Que le da resistencia, que están en contacto con la matriz celular. Tiene un comportamiento viscoelástico que le permite deformarse en función de las necesidades del tejido y además tiene un comportamiento que vamos a explicar ahora, que es el concepto que tiene de tensegridad. La tensegridad no es más que la capacidad que tienen algunos materiales para mantener su integridad gracias a tensiones constantes. Se trata de permanecer estable con elementos de tensión y elementos de compresión. Es decir, se deforma y se adapta en función de las necesidades. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice de la fascia? Pues simplemente que podríamos estar hablando de un traje de Spiderman debajo de nuestra piel. Y este traje recubre todos nuestros órganos y nuestros músculos, ¿no? Entonces, la fascia es muy importante, en primer lugar, por sus receptores, que tiene receptores y a nivel propioceptivo es súper importante, pero además la fascia profunda acompaña los tractos neurovasculares. ¿Qué implica esto? Que una retracción a nivel fascial puede provocar problemas de vascularización y problemas en la transmisión del impulso nervioso. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poquito de manera rápida las fases de la reparación tisular para también saber cómo podemos abordar o de qué manera abordamos en cada una de ellas, ¿no? En las primeras dos fases de hemostasia y de inflamación, normalmente nosotros tendemos a tener una actitud conservadora y dejar que el cuerpo se autorregule por sí mismo. Es aquí donde vamos a realizar esa primera sutura, la primera cura y es el vendaje compresivo. Vamos a pasar a esa fase de proliferación que va a estar en torno a los 3 a 21 días, en la que ya sí que podemos meternos a realizar ciertas técnicas, como por ejemplo el masaje, y darles ciertos consejos a nuestros pacientes para que ellos lleven a cabo en casa. Y por último, en la fase de maduración, en la cual vamos a desarrollar casi todas nuestras técnicas, ya sea una cicatriz normal o una cicatriz hipertrófica. En cuanto a los tratamientos,
Yo creo que estamos ante el gold estándar de tratamientos para las cicatrices, los apósitos o geles de silicona. Como vais a poder observar ahora y os voy a contar, la mayoría de los artículos demuestran que tiene efectos positivos en los pacientes. Ibrahim Kansa, en su estudio en 2019, compara los apósitos de silicona con extracto de cebolla y vitamina E. Los resultados son muy favorables para los apósitos de silicona y además aumentan esos beneficios si lo asocian al vendaje compresivo. Por otro lado, Carolina de Florán y sus colaboradores en 2020 realizan un estudio en el que llegan a la conclusión de que el masaje, el láser y la silicona son beneficiosos y mejoran la flexibilidad y el trofismo del tejido. Por lo tanto, bueno, tenemos otros artículos como Pancanon en 2021 en el que sus resultados dan lo mismo que Ibrahim Kansa previamente, que el apósito de silicona o el gel de silicona es más efectivo si va acompañado del vendaje compresivo. Por último, Ignasi de Decker y sus colaboradores en 2022, muy recientemente, realizan este estudio, este metaanálisis, en el que, aparte de abordar la cicatriz como tejido, la abordan como sus consecuencias psicosociales y llegan a la conclusión de que la silicona es un tratamiento más que efectivo y aumenta sus beneficios si el tratamiento de la cicatriz se acompaña de presoterapia. Bueno, vamos a ir sobre otros tipos de tratamientos, en este caso el masaje de la cicatriz. Es cierto que los resultados de los estudios son un poquito llamativos. En cierta manera hay gente que saca resultados significativamente positivos y otros a los que no llegan a tal conclusión. En mi caso, es una herramienta que yo utilizo muy en el día a día, baso en mi tratamiento, en mi experiencia clínica diaria, y la verdad es que los resultados suelen ser bastante favorecedores. Es cierto que además también se le pueden dar pequeños consejos para los pacientes para que trabajen con pequeños masajes en casa. Un tratamiento que a mí me encanta especialmente es la punción seca. En este caso no va directamente sobre los músculos, sino sobre la cicatriz. Eugenie Rosendell en 2021 realizó un estudio en el que, utilizando la técnica Surrounding Dragon, que podéis ver ahí arriba, consiste en aplicar de forma intradérmica agujas de acupuntura a lo largo de la cicatriz durante unos 30 minutos. Es cierto que él mismo asume que los resultados son bastante positivos, pero el seguimiento de las muestras es muy corto. En el resto de artículos tampoco se obtiene gran evidencia significativa. Por lo tanto, bueno, es una técnica que podemos utilizar y que en algunos casos puede ir muy bien. La movilización temprana es algo a lo que cada vez nos vamos acercando más. Ya son infinidad de clínicos que mandan la carga parcial temprana tras una cirugía de rodilla o de cadera, así como cada vez son más los esguinces que no son escayolados y son tratados con un vendaje funcional. De esta manera, lo que podemos trabajar es a nivel de piel y tejido y fascia, favoreciendo la flexibilidad y la movilidad y, por lo tanto, la vascularización. También podemos ver casos de trabajos con fuerza, en este caso ejercicios excéntricos, que combinan la contracción con el estiramiento, lo que permite una realineación de fibras musculares y tejido conectivo, ¿vale? Y además el ejercicio de fuerza obviamente está más que demostrado que tiene efectos hormonales y cardiovasculares beneficiosos. He colocado aquí la crioterapia y la presoterapia porque normalmente tienen un efecto muy beneficioso en la recuperación de lesiones, pero ellos por sí mismos no tienen efectos sobre la recuperación de cicatrices. Pero es cierto que si lo combinamos con otros tratamientos, como puede ser el gel de silicona, el masaje, pues suele ir bastante bien, ¿vale? Y ahora nos vamos a hablar sobre otro tipo de terapias que son algo más modernas.
Quiero resaltar que en la fisioterapia es una carrera bastante moderna, por lo tanto, muchos de nuestros tratamientos se basan en evidencia clínica más que en evidencia científica. Aunque poco a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo cambiar ciertas cosas, lo cual mejora los tratamientos sin lugar a dudas. En este caso voy a hablaros de la electrolisis percutánea. No sé si alguien habrá oído este término. Se trata de la introducción de una corriente galvánica a través de una aguja de acupuntura sobre un tejido diana. De esta manera lo que queremos hacer es, digamos, trabajar sobre el tejido diana y favorecer que exista una reacción inflamatoria que desencadene el proceso de reparación o curación normal, ¿vale? La verdad que tiene evidencia científica más que demostrada sobre tendinopatías, pero últimamente estamos haciendo varios estudios en los que están teniendo muy buenos resultados sobre cicatrices y tejidos fibrosos. Y por otro lado tenemos la bomba diamagnética. Digamos que estamos hablando de última generación de tratamientos. Es una máquina que trabaja a 2 teslas y con un principio de diamagnetismo. En función de la frecuencia a la que se module, podemos trabajar sobre diferentes tejidos. Además, podemos trabajar directamente sobre dolor en un punto en concreto, reduciéndose de manera espectacular, y también sobre movilización de líquidos. Por lo tanto, bueno, yo tengo la suerte de poder trabajar en mi día a día con este tipo de terapias, y la verdad es que van muy bien. Para acabar el tema de los tratamientos, nosotros basamos nuestros tratamientos en la valoración por un equipo multidisciplinar. Yo normalmente realizo la cura y rehabilitación de los pacientes, pero siempre consensuado con el equipo. Además, es importante tener en cuenta ciertos factores como pueden ser la alimentación y la hidratación, así como el descanso tanto en sueño como en entrenamientos. Y bueno, no quería dejar de lado el tema de las tomas de decisiones en el terreno de juego, en el que no existe un consenso dentro de los clínicos que han realizado estos estudios ante diferentes casos clínicos. Cada uno tiene una opinión, pero en lo que atañe a este congreso, en la cirugía menor, y aquí sí hay un consenso y se está trabajando retirando a los jugadores a vestuarios para proceder a la valoración, sutura y posterior valoración neurológica para poder decidir si el jugador vuelve o no al terreno de juego. Todos estos artículos están relacionados con el mundo del fútbol, que digamos que es el deporte mayoritario. Si cambiáramos de deporte, pues podríamos encontrar alguna diferencia significativa. Pero bueno, al final se opta siempre por la prudencia y la salud del deportista. Eso sí, en el fútbol normalmente se opta por la sutura intradérmica siempre que sea en la cara, en región facial, y las grapas y la capelina en caso de que sean en cuero cabelludo. Si se trata de heridas en miembros, tanto superiores como inferiores, va a depender de la extensión de la herida y también de la rapidez con la que queramos meter al futbolista en caso de que pueda. En mi otro ámbito deportivo, que es el tenis, nosotros normalmente no tenemos que atender heridas que requieran puntos de sutura. En el caso de que fuera necesario, se realiza una primera valoración rápida en el terreno de juego, en la pista, y de ahí nos vamos al vestuario, donde podemos estar mucho más cómodos y fuera de la mirada de todo el mundo, lo cual te quita bastante presión. Sorprendentemente, y a la vez que preparaba esta ponencia, pues nos encontramos con un problema de un jugador de primer nivel, en este caso es el Real Madrid, y como podéis ver, tuvo un encontronazo y tuvo una herida inciso-contusa en la región frontal. Se trata al paciente, se le traslada al vestuario. Aquí podemos ver las circunstancias en las que hay que trabajar en el entorno deportivo. No estamos en un quirófano, no tenemos esas condiciones de esterilidad tan necesarias, ¿no? O aparentemente necesarias, y aquí se realiza la sutura con el material que se dispone en los equipos que se han trasladado. Al final al paciente se le realiza una sutura interna con varios puntos de sutura internos y luego una posterior sutura intradérmica que
que queda bastante bien, ¿vale? El paciente, el jugador en este caso, puede volver al terreno de juego al siguiente partido, que creo que fue a los 3 o 5 días, con una máscara y con su tratamiento con apósitos de gel, de silicona. Volvemos aquí y nada, para terminar y digamos a modo de conclusión, pues podríamos hablar de que las curas con apósitos o geles de silicona son el gold estándar en el tratamiento, que el vendaje compresivo, sobre todo durante la fase inflamatoria, mejora las cicatrices, la movilización precoz y el trabajo de fuerza son muy importantes, siempre respetando ciertos tiempos biológicos, y que el masaje de la cicatriz puede ser muy beneficioso. Así que por mí, muchísimas gracias por la atención y nada. Muchísimas gracias, José María. Muy interesante tu ponencia. Y ya por último, y para terminar y cerrar esta mesa redonda centrada en ámbito deportivo, vamos a dar paso a don Gabriel Camuñas, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, dar las gracias al comité organizador pues, por haber contado conmigo, que siempre es de agradecer. Vamos a ver si me sale. Bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar del intervencionismo ecoguiado en el neuroma de Morton. Aquí, sobre todo en este chat... Gabriel, ¿sí? no se ve la presentación, ¿sabes? ¿No se ve? No se visualiza, ¿no? A ver. Será... Vemos tu pantalla, ¿sabes? Vemos tu correo, tu Gmail, pero no se ve la presentación. Gabriel, tiene que dejar de compartir. Y ahora terminar de compartir, ¿no? En la tercera pestaña, pantalla completa. Vale, terminar de compartir. Saldrán 3 opciones, le da a pantalla completa. Le pulsa sobre toda la pantalla, ¿no? Vale. Le doy a toda la pantalla, vale. Le pulsa sobre la imagen y luego ya se te activa el botón de compartir. Vale. ¿Se ve ahora? Sí, ¿no? Sí. Faltaría abrir la diapositiva. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ponlo en pantalla completa. Vale. Y dale a ocultar a la barrita porque si no sale justo en medio. Genial. Bueno, ahora sí. Bueno, voy a hablar en esta ponencia del intervencionismo ecoguiado en el neuroma de Morton. Sobre todo yo lo que quería recalcar con esta charla es darle toda la importancia que tiene la ecografía, ya no solamente en el diagnóstico, sino todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes. Entonces, bueno, una pequeña introducción, que siempre me gusta hablar un poquito de historia. En 1835 fue Chibini el que describió por primera vez el hinchazón en la tercera rama del digital común. Thomas Morton, que a él debemos el nombre de esta lesión, y luego, sobre todo, en el 93, fíjate que hace más de 100 y pico años, fue el primer cirujano en describir esta técnica. Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, lo que es la cirugía abierta ha cambiado muy poquito, sobre todo lo que es la vía de abordaje. A nivel de material, obviamente, pues han cambiado muchas cosas. ¿Vale? ¿Por qué acuden a nosotros los pacientes? Pues sobre todo acuden por dolor. La sintomatología típica del neuroma de Morton pues es ese calor, ardor, parestesias y unos calambres irradiados al tercer y cuarto dedo. Hay a veces que simplemente les duele la zona metatarsal. Este dolor no viene de un día para otro, sino que esto se va agravando con el tiempo. Entonces, al final lo que suele ocurrir cuando vienen a la consulta pues es cuando ya tenemos una impotencia casi funcional y el dolor le afecta en su día a día en la vida. ¿Vale? Fijaos la importancia que tiene el neuroma de Morton, con una prevalencia del 23% de las metatarsalgias y es la segunda causa más frecuente de dolor en el antepié.
Y luego la proporción de hombres o mujeres, pues bueno, que es 1:4, seguramente por el calzado, el uso inadecuado de calzado más estrecho. ¿Vale? No solamente tenemos el neuroma de Morton, tenemos más neuromas, hay un montón de ramas interdigitales. Y bueno, pues puede ser Elisen, Hauser, Heuter. A mí siempre me ha costado muchísimo aprenderme estos nombres. Pero fijaos que la que tiene más prevalencia, los estudios varían mucho, que es entre el 64 y el 91%. Vale, ¿por qué ocurre todo esto? Y sobre todo, ¿qué es? Bueno, en principio el neuroma de Morton pues no se debería llamar neuroma. No se han descrito ningún tipo de tumulación ni ningún proceso neoplásico. Entonces lo que ocurre es que es una neuropatía degenerativa donde se provoca una desmineralización de las fibras y una fibrosis del epineuro y el endoneuro. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va creciendo lo que es una pelota, se va acumulando el colágeno en los cuerpos de Raynaud y se va provocando lo que es una fibrosis. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, hay multitud de teorías. Cuando hablamos de teorías, no es que estén científicamente demostradas, por eso son teorías. ¿Vale? Entonces hablamos de microtraumas, tracción, isquemia vasonervorum, la bursa que inflama el nervio, bueno, no le inflama, le comprime al nervio y provoca una neurofibrosis. Carla Stecco definió que podía haber un aumento de tensión en la fascia dorsal y bueno, la comunidad científica sí que está de acuerdo que el ligamento metatarsal profundo transverso pues está provocando un atrapamiento nervioso y por lo tanto deberíamos o plantearnos tratarlo como tal. ¿Vale? Si repasamos un poquito lo que es la anatomía, tenemos aquí el espacio intermetatarsal, el tercer y cuarto espacio, vemos aquí el nervio que siempre pasa medial y luego dos estructuras que son muy importantes para comprender la patomecánica. Estaríamos hablando de la bursa intermetatarsal y sobre todo el ligamento intermetatarsal profundo transverso. ¿Vale? Si nosotros lo vemos en un pie real, pues que cambia completamente la imagen entre esta y esta, pues bueno, vemos aquí el nervio, más arriba estaría la bursa y luego lo separa lo que es el ligamento intermetatarsal. ¿Vale? Hay unos factores de riesgo, sobre todo la movilidad de tobillo. Entonces, no solamente es cuestión del calzado que puede influir, sino cuando nosotros tenemos una limitación en la flexión dorsal de la TPA, del tobillo, pues al final aumenta, en principio aumenta un poquito lo que es la presión en el antepié y se considera un factor de riesgo para padecer este tipo de lesión. Recientemente, la compañera María del Mar, que tenemos el honor de tenerla aquí presente, pues bueno, hizo un estudio en el que observó la distancia entre los metatarsianos y vio que era muy relevante y que podía ser factor de riesgo, bueno, y que puede ser factor de riesgo este ligamento intermetatarsal. Cuando nosotros tenemos la distancia disminuida, pues es un factor de riesgo para padecer este tipo de lesión. Diagnóstico clínico. Cuando hablamos de diagnóstico clínico, nunca sustituye a ninguna prueba de imagen. Es muy importante realizar bien los test clínicos para tener una sospecha diagnóstica. El test que más sensibilidad y especificidad tiene, pues es el Squeezy test, que es la imagen que nosotros estamos viendo a la derecha, en la parte superior. No tenemos que olvidar el clic de Mulder, que bueno, que aunque tiene una sensibilidad bastante inferior, debemos realizarla. ¿Vale? Ecografía del neuroma de Morton, ¿qué es lo que vemos? Pues bueno, pues siempre todas las personas o todos los clínicos que realizamos ecografía, no sé por qué, pero siempre nos comparamos con la resonancia magnética, ¿vale? Entonces, hay multitud de estudios, en este en concreto, pues habla en este metaanálisis que tiene la misma efectividad a nivel de diagnóstico realizar una resonancia magnética que la ecografía. Hay otros, por ejemplo, como este, que nos dice que la ecografía pues, es muchísimo más específico. Entonces, quiero recalcar que la ecografía, pues bueno, debemos tenerla en cuenta para este tipo de lesión. ¿Vale? La ecografía no patológica, pues así es como vemos un nervio, una línea isoecoica, que vemos justamente marcada en amarillo, y con dos líneas hiperecoicas, que es el doble, que se define como doble raíl. La ecografía, como es en dos dimensiones, es muy difícil ver todo el recorrido del nervio, porque el nervio hace curvas, no está en tensión. Entonces, vamos sacando, cuando queremos valorar un nervio, pues verlo en toda la imagen en el ecógrafo queda muy bonito, queda muy bien para un congreso, pero es muy difícil sacarlo.
¿Y cómo es patológicamente la ecografía? Bueno, aquí en este estudio Cohen se dio cuenta de que cuando nosotros vemos ecográficamente al paciente, ¿vale?, que es la imagen de la izquierda del todo, pues vemos que es una es una imagen anecoica, heterogénea, bueno, que no está muy bien definido. Cuando nosotros sacamos el nervio, fijaos in vitro cómo es y luego la imagen real. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tenemos que entender la ecografía como un complejo bursa-neuroma. Además, toda esa fibrosis que tiene el nervio dificulta que el sonido esté completamente perpendicular. Por lo tanto, crea una especie de sombra acústica y la imagen no es tan buena. ¿Cómo se ven en el eje largo a nivel ecográfico? Bueno, pues en la imagen de la derecha vemos cómo tenemos que colocar la sonda y tenemos que apretar con el dedo, ¿vale?, por la zona plantar. Se puede hacer también al revés, viceversa, poner la sonda justamente en la zona plantar. Entonces, ¿qué conseguimos apretando? Pues bueno, hacer un diagnóstico diferencial entre bursa y neuroma. Como la bursa es anecoica, por lo tanto tiene líquido, si nosotros apretamos, pues se va a ablandar y por lo tanto va a desaparecer. A nivel de la imagen ecográfica solamente del neuroma, pues bueno, estamos hablando que el 80% pues se ve hipoecoico en relación con el músculo. Pero sí que es verdad que en algunos casos, pues bueno, podemos encontrar una ecotextura mixta. Si nosotros vemos en un vídeo cómo se realiza la maniobra, bueno, pues nosotros cogemos y apretamos y vemos que la imagen cambia sustancialmente una vez que ha desaparecido ligeramente esa bursa y vemos una línea, pues bueno, más isecoica y menos anecoica. Si nosotros lo vemos en eje corto, es aquí donde debemos realizar el test de Mulder, que simplemente lo que es apretar, y saldrá pues una pelota negra hacia plantar, aquí sería al revés, que es justamente hacia arriba, en el que visualizamos el neuroma de Morton. Entonces, si Cohen definió que se ve muy mal, ¿cómo tenemos que medir el neuroma? Bueno, aquí Park dio un poco de luz a todo esto, a toda esta problemática, y sí que es verdad que esto es importante porque al final, cuando nosotros realicemos un estudio, sí que debemos definir exactamente cómo estamos viendo el neuroma. Es uno de los problemas que hay a la hora de encontrar bibliografía. No te especifica que se haya hecho de esta manera. Entonces, bueno, en realidad, ¿cómo se debe medir? Y sobre todo para luego pautar lo que es el tratamiento, pues bueno, tenemos que coger esta imagen. Si nosotros cogemos la imagen de la izquierda, vemos esta circunferencia que correspondería al neuroma y nos tenemos que quedar con la parte más ancha, ¿vale? Bueno, y una vez que lo tenemos diagnosticado, ¿cómo lo tratamos? Pues bueno, aquí hay muchas revisiones sistemáticas y lo que hay que establecer es un plan de tratamiento dependiendo de las medidas que tiene el neuroma. Entonces, hay 3 escalones. El primer escalón de tratamiento, que es el tratamiento más conservador, pues bueno, ahí estarían sobre todo 2 tratamientos, que serían las plantillas ortopédicas y la fisioterapia. Importante saber que si tenemos un paciente con un tamaño mayor de 5 milímetros, pues bueno, las plantillas ortopédicas ya dejan de ser bastante eficaces. Con esto quiere decir que no haya que poner plantillas, y que es verdad que todos los factores biomecánicos pues hay que controlarlos. Pero los pacientes, sobre todo para las expectativas del paciente, tenemos que comentarles que probablemente su lesión y sobre todo su sintomatología continúe. Y a nivel de la fisioterapia, sobre todo lo que ocasiona la fisioterapia o lo que podemos llevar a cabo es reducir el dolor. Muchas veces cuando tenemos un dolor y llevamos mucho tiempo con él, sobre todo en el espacio intermetatarsal, lo que es la musculatura, sobre todo los interiosos, se acaban sobrecargando. Entonces, pues bueno, provocan un síndrome miofascial de la musculatura, ¿vale? Si es mayor de 5 milímetros, tendríamos que pasar a ese segundo escalón de tratamiento, ¿vale? Entonces, aquí entraría lo que es la infiltración con corticoides, que estaría indicado entre 5 milímetros y 6 o 6,3 milímetros. Importante distinguir entre neuroma de Morton y bursa, porque si nosotros tenemos una bursitis, sí que estaría completamente indicado lo que es la infiltración del corticoide. Por eso, importante hacer el diagnóstico diferencial. Y otro tipo de terapia que nosotros podemos utilizar en este segundo escalón es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que consiste es en una ablación térmica del nervio. ¿Eso qué es? Pues simplemente es quemar ese nervio y, por lo tanto, que no produzca ese dolor.
¿Qué conseguimos con eso? Pues sobre todo mejorar la sintomatología. Hay multitud de estudios, multitud de protocolos. Yo me he quedado con este, más que nada porque tiene la tasa más baja. Entonces, fijaos que un 10% al final tuvo que recurrir a la cirugía. Cuando nosotros realizamos este tipo de técnica, tenemos que avisar al paciente que va a mejorar su sintomatología. ¿Esto qué quiere decir? Que la resolución completa de los síntomas no va a llegar. Va a mejorar muchísimo, pero posiblemente el paciente va a tener algo de molestia después. Y cuando fracasa todo esto, pues bueno, ya tenemos el tercer escalón de tratamiento, que estaríamos hablando de cirugía. Yo la he dividido en 3 partes: la cirugía percutánea, la cirugía descompresiva y la cirugía abierta. La cirugía percutánea o cirugía MIS, normalmente que se habla a ciegas, pues bueno, creo que hay que tener un poco de cuidado con este tipo de cirugía. ¿Por qué lo digo? Pues porque en este estudio en concreto, pues solo se logró cortar el ligamento transverso pues en un 37% de los casos. Y aproximadamente en un 20-25 se tocó otro tipo de estructura. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de técnicas, a pesar de la experiencia que pueda tener el cirujano. Luego, como cirugías descompresivas, pues tenemos este tipo de cirugía que es la endoscópica. ¿Qué es lo que consiste? Pues es meter una cánula con una cámara paralelo a los metatarsianos, se mete un disector para estirar en la diáfisis, para estirar ese ligamento intermetatarsal y bueno, con un bisturí retrógrado y siempre con una visión directa, pues podemos cortar ese ligamento intermetatarsal. Aquí otros compañeros definen esta misma técnica, pero hacerla directamente con una ecografía. Con ecografía, meten un knife directamente pues para cortar el ligamento intermetatarsal profundo transverso. A mí esta técnica, que la veo que está muy bien, le veo alguna serie de problemas, sobre todo que necesita mucha experiencia el cirujano, porque al meter ese bisturí en retrógrado, para sacarlo siempre vamos a cortar algo. Y hay estructuras, pues bueno, hay lumbricales que no se pueden cortar, está el nervio, está la arteria. Entonces hay que tener mucha experiencia antes de realizar este tipo de técnicas. Ante toda esta problemática de técnicas quirúrgicas, sobre todo porque la vía endoscópica es bastante cara, sobre todo para los pacientes, pues bueno, al final nosotros tenemos un grupo de investigación, desarrollamos esta técnica que consiste en mejorar la técnica percutánea dándole una ecoasistencia. Entonces, bueno, en la imagen de la izquierda nosotros podemos ver ese tercer metatarsiano, ese cuarto metatarsiano, vemos ese ligamento intermetatarsal que se une con la placa plantar y aquí exactamente donde están estas líneas rojas es donde se debería hacer esa sección del ligamento. El nervio quedaría aquí en esta parte superior donde vemos la flecha amarilla que está completamente a salvo. En el eje largo aquí vemos perfectamente lo que es el ligamento. Y bueno, en cadáver que lo hicimos con 23 cadáveres, pues bueno, nadie cortó nada que no debería. Y luego, pues bueno, en la práctica clínica que nosotros llevamos realizando, pues la verdad que tenemos muy buenos resultados. ¿Vale? Importante con la cirugía ecoguiada descompresiva. Bueno, y también con la endoscópica. Cuando nosotros cortamos el ligamento, eso está ahí por algo. ¿Por qué está ahí el ligamento? Pues bueno, da muchísima estabilidad a las metatarsofalángicas. Entonces, antes de realizar este tipo de técnica, nosotros tenemos que valorar el estado de la musculatura, sobre todo de la musculatura intrínseca del pie, que va a realizar pues muchísima más función de la que realizaba antes. Entonces, preoperatoriamente podemos coger y fortalecerla y si no, pues operatoriamente. Si nosotros nos realizamos este tipo de fortalecimiento muscular, pues tenemos más probabilidad de que el paciente, de provocarle un dolor miofascial al paciente, que al final tiene una sintomatología muy parecida a la del neuroma de Morton. ¿Qué quiere decir esto? Que al final un paciente se opera y puede referir que no ha notado nada de mejoría. Entonces, bueno, es avisar al paciente de que puede ocurrir este tipo de cosas. Y luego la cirugía abierta, este es un caso de hace una semana. Pues bueno, hacemos una sección, una vía de abordaje por dorsal, en el que, bueno, hacemos una sección de la piel, fascia superficial, exponemos todo el tejido subcutáneo,
vamos cauterizando con el bisturí eléctrico que tenemos aquí, pues todos los vasitos que vaya para que haya menos sangrado. Bueno, aquí con el disector Romo abrimos ese espacio, cortamos el ligamento intermetarsal profundo transverso, exponemos al neuroma y bueno, aquí vemos que tenemos pinzado lo que son ya las ramas interdigitales plantares, cuando ya se divide lo que es la rama interdigital. Y bueno, ya lo tenemos todo expuesto y se realizará la sección y luego la posterior sutura, ¿vale? Al final aquí, fijaos el neuroma que ha salido, que estaríamos hablando que a lo largo son 2 centímetros y a lo ancho pues estaríamos hablando que mide un poquito más de 6 milímetros y corroboraría, pues bueno, todo lo que hemos dicho de los escalones que nosotros hemos expuesto que debemos realizar según la medida que tengamos en el neuroma de Morton. ¿Vale? Siempre hay que llevarlo a anatomía patológica. Y bueno, como resumen, pues la neurotomía, cuando nosotros quitamos el nervio, tiene un 88% de mejora para los pacientes, pero luego tenemos ese 25% de complicaciones. Esto no es ni de un caso ni de dos, estos son metaanálisis hechos con miles de pacientes. Y en ese 25%, los cirujanos nos da mucho miedo lo que es el neuroma de Mollón que puede ocurrir. Entonces, bueno, siempre en el protocolo yo indicaría que mejor realizar una cirugía descompresiva y si no funciona, pues bueno, siempre tenemos la opción de realizar una neurotomía. Y luego la cirugía descompresiva, pues los pacientes notan un 94% de mejoría y un 6% de complicaciones. En ese 6% sobre todo se engloba lo que hemos comentado antes, pacientes que con un síndrome de dolor miofascial, pues por no haber fortalecido lo que es la musculatura. Y luego siempre hay algún caso en el que a pesar de todo, pues hay que extirpar ese neuroma. Lo que pasa que si nosotros jugamos con la estadística, pues la estadística siempre estará a nuestro favor y a favor del paciente, ¿vale? Y bueno, este es el equipo de investigación que tenemos, y uno de ellos y todas las personas que colaboraron con esa técnica quirúrgica del neuroma de Morton. Y por mi parte creo que ya está. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que sí, claro que ha gustado. Ha estado muy, muy interesante. La verdad es que han sido las 3 ponencias magníficas. Daros personalmente mi enhorabuena por todas ellas. Muy, muy didácticas. Bueno, pues a continuación y ya para finalizar, vamos a realizar la breve ronda de debate. Tengo aquí varias preguntas que me han transmitido varios congresistas. Vamos a hacerlas igual en orden de presentación. Primero van a ser individuales y luego vamos a hacer una común al final de todos, ¿vale? María del Mar. Sí. Comienzo contigo. Mira, me comentan, bueno, impresionante lo de la técnica Ruiz, la verdad, de todo se ha dicho. Y me han preguntado algunos congresistas que dónde impartes esa técnica actualmente, en algún tipo de experto, de máster oficial o es solamente algo tuyo, personal. ¿Cómo estás divulgando esa técnica? Bueno, hace unos años hizo el primer especialista en cirugía de pie y tobillo en la Facultad de Medicina de Albacete, que se dejó de hacer por problemas que pusieron otros profesionales. Actualmente, pues doy la cirugía de la uña en el experto de cirugía de la Universidad de Málaga y tengo pendientes algunas técnicas, algunos cursos. El otro día lo puse en redes sociales porque me preguntan por privado y la verdad agobia un poco. No he hecho ningún curso específico, igual me tendría que plantear porque hay gente que me pregunta. Está pendiente de hacer esos cursos que son de cirugía tanto de coguiada como otros de cirugía abierta y mínimamente invasiva, pero en concreto de mis técnicas, la verdad es que no me he planteado dar ninguna, no lo sé, no lo he hecho. Lo expliqué ya te digo, en ese especialista, pero se dejó de hacer. Pues nada, quizás deberías plantearlo quizás como proyecto futuro si el tiempo te lo permite, porque ha resultado curioso, desde luego. Me preguntan también
¿Cuál es, según tu experiencia, tras una intervención, una teguloplastia, la recuperación del paciente tras esa intervención? ¿Cuánto tiempo suele durar el posoperatorio? Como en cualquier técnica quirúrgica, pues se hace un control del dolor, lógicamente, se hace un bloqueo anestésico y se manda una medicación posoperatoria para controlar el dolor. Los puntos, si se ha hecho la técnica correctamente con el colgaje de avance, no se suelen necrosar los bordes porque se corta el tejido que sobra y se retiran los puntos lo normal a las 2 semanas y vamos, el paciente se va caminando por su propio pie, se hace con anestesia local. No es una cirugía dolorosa si se domina un poquito lo que es el posoperatorio, el manejo del dolor de cualquier cirugía. No es complicada. Luego lo que tarda, lo más pesado en la teguloplastia es que la uña tarda en crecer un montón. Entonces, nos tenemos que esperar un año a obtener resultados. Que se Vale. vea la uña que va creciendo recta, claro. De acuerdo. Otra de las dudas, como has hecho una ponencia desde, como digo, desde la parte distal del pie hasta la proximal, me han preguntado sobre todo las intervenciones en falanges, si suelen dar muchos problemas en musculatura interósea y en lumbricales, si suelen verse muy, muy perjudicadas o si normalmente la estructura se suele conservar con un tono muscular adecuado. En falanges. Sí. No se me ha dado el caso. No entiendo por qué va a haber un problema con los interóseos ni nada. El posoperatorio, aunque creo que no he puesto ningún caso de cirugía de los dedos, se mantiene un vendaje corrector, normalmente con esparadrapos. Si es con cirugía abierta, también se puede hacer con mínimamente invasiva. Se pueden meter agujas Kirchner hasta que se hace la consolidación ósea y se mantiene la alineación hasta que la radiografía, que suele ser entre 4 y 6 semanas, nos da que ha consolidado de forma adecuada, pero a mí no se me ha dado que haya problemas con los lumbricales ni con cosas así. No, Vale. no. Vale. Me preguntan también, ya subiendo un poquito ahora, ascendiendo ahora en patologías, ¿cuál es tu experiencia clínica? Sabes que el nervio ciático popliteo externo muchas veces deriva en muchos problemas de tríceps sural, de pierna, de pie, y me preguntan, desde tu experiencia clínica, ¿qué abordaje, por ejemplo, darías a una persona que esté diagnosticada de patología neuropática en ese nervio en concreto? Pero, a ver, ¿a qué nivel? Claro, pues, no me han especificado, pero bueno, me imagino que se referirá más a lo mejor por un síndrome tarsiano, quizás, un atrapamiento del nervio, posiblemente, del nervio Si me ciático. permitís, yo creo que se refiere al túnel de los peroneos, justamente en el peroneo justamente arriba. Me imagino que se dirá que antes de que se divida el ciático popliteo externo en el peroneo común y en el peroneo profundo. Digo yo que será eso. Superficial. Sí, bueno, como en cualquier neuropatía compresiva, lo que hay que hacer es ver la zona donde se produce la compresión y valorar la biomecánica. Yo la biomecánica la valoro mucho. Si os habéis dado cuenta, cuando hay un equinismo, que es una cosa muy, muy, muy frecuente, se altera toda la biomecánica del cuerpo, desde la columna hasta la punta de los pies. Eso da muchísimas patologías y muchos problemas se solucionan quitando el equinismo, haciendo una liberación gemelar, si son los gemelos los que están cortos, si no es el sóleo. Volviendo a tu pregunta, lo primero es valorar. Yo valoro tanto en sintomatología como con ecografía, haciendo ecopalpación del recorrido de los nervios y viendo dónde puede estar la compresión, la neuropatía compresiva. Si soy capaz de localizarla, yo la voy señalando, incluso con un rotulador, el recorrido de ese nervio de donde está dañado, y hago inyecciones con cualquier anestésico local. Yo utilizo lidocaína al 2% o bupivacaína, más procaína, que es un neuromodulador,
y celestón y cronodose para despegar. Lo que intentamos es despegar los tejidos, los nervios tienen que estar sueltos y, a ser posible, hay que dejarlos en paz. Bueno, Gabriel nos ha hablado de una técnica, la radiofrecuencia yo no la utilizo porque sigo las enseñanzas del doctor McLamary, que decía que, a ser posible, dejemos los nervios en paz, dejémoslos tranquilos. Entonces, lo importante es quitar factores que crean compresión o adherencias. Y para eso, resumiendo, lo que hago es valorar la biomecánica, ver si hay alguna alteración que hay que tratar, y si no, hago inyecciones ecoguiadas de las zonas que están con compresión. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, de todas maneras, si hubiera cualquier consulta, pues luego la trasladamos, pero creo que al principio sí. Desde luego a mí también me ha quedado muy claro. Y ya por último, María del Mar, me preguntan, como sabes, muchos deportistas profesionales, por ejemplo, futbolistas o aquellos deportes en los que existe un impacto constante en el pie, en falanges, en huesos del medio pie, del antepié. Me preguntan qué recomendaciones darías, por ejemplo, a un deportista profesional a la hora de darse cuenta un poquito de mantener en una condición adecuada sus pies, sus herramientas de trabajo, y al fin y al cabo, ¿qué consejos darías o le comentarías a otros profesionales para que se lo transmitieran a sus pacientes? Bueno, lo primero, el calzado adecuado es fundamental para cada actividad deportiva. Eso es algo lógico, ¿no? El que esté bien adaptado a la actividad y del número adecuado. Por ejemplo, cuando se hacen determinados deportes en los que hay frenadas o bajadas, como el senderismo y el alpinismo, lo digo además por propia experiencia, porque bueno, ahora no lo puedo practicar porque de hecho el lunes me ponen una prótesis de rodilla. El pie se desliza hacia adelante y compacta los dedos con la puntera, creando pues hematomas y patologías. 2 números más es necesario en los deportes que se hacen frenadas, tipo pádel, tipo tenis, deportes que necesitas correr y frenar, o que hay bajadas como el senderismo. Por supuesto, pues visitar al podólogo a que haga revisiones, a que haga estudios de nuestra pisada. Si hay lesiones, lo mismo, revisiones con el fisioterapeuta, pero sobre todo lógica. Si el cuerpo nos está avisando de que algo no funciona bien, hay que parar. Hay que parar porque nos duele por algo, por un motivo, y son señales que nos está diciendo el cuerpo que paremos. Todos conocemos el ansia de los deportistas en querer recuperar y sobrepasar en el esfuerzo. Ayer vino a revisión un paciente que hizo una liberación gemelar hace un mes y una semana. Es policía y estaba ya corriendo, pero le dolía un poquito el tendón de Aquiles. Pues espérate un poquito, haz excéntricos y fortalece esa musculatura, porque hace un mes y una semana. Entonces, queremos un poco saltarnos la naturaleza que Dios nos ha dado, unos tiempos de curación que no podemos saltarnos. Podemos mejorar o poner las medidas adecuadas para que eso se recupere en las mejores condiciones posibles, pero no podemos acelerarlo más allá de la naturaleza propia. Entonces, es de sentido lógico. Si te está doliendo cuando hago, no sé, es que hago una maratón y en el kilómetro 35, 700 me empieza a doler, pues párate o no hagas tantos kilómetros. Es que es de lógica, ¿no? Nos pasamos un poquito con el cuerpo. Sí, es verdad que a veces en el deporte sobrepasamos un poquito ese límite, como bien has explicado, no escuchamos al cuerpo lo que deberíamos. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María del Mar, nuevamente. A continuación, José María. Cuéntame. Las preguntas que me han trasladado varios congresistas.
Darte también las gracias por la ponencia. Me parece también muy interesante el que hayas abordado el concepto del sistema miofascial, de la inducción miofascial de Andrés Pilat, creo recordar, que fue el creador de la técnica, ¿verdad? Es muy, muy interesante y cada vez también está teniendo mucha más repercusión, ya no solo en fisioterapia, sino, por ejemplo, en otras disciplinas, que es muy importante. El sistema fascial muchas veces olvidado, ¿verdad? Olvidado totalmente, eso es cierto, sí. Y lo de verdad es que lo de, como digo, el traje de Spiderman ha sido una buena analogía para explicarlo. Mira, me preguntan los congresistas, ¿cuál es tu opinión a la hora de una rehabilitación de la cicatriz, principalmente, que ha sido tu temática, con ventosas, con vacuoterapia? Si has llegado a probarlo, porque algunos dicen que tienen efectos positivos, pero tampoco, es lo que has dicho, no existe una evidencia todavía plasmada, ¿verdad? Sobre este tema justo en concreto, no. Yo las he usado para otras cosas o por solicitud directamente del deportista o del paciente. Por un lado, yo tengo mi opinión, que es en cuanto a la medicina tradicional china, porque no podemos olvidarnos que esto viene de muy atrás. Entonces, estamos hablando de algo que a lo mejor tiene 3.000 años de antigüedad, que no tiene una evidencia científica comprobada a día de hoy, eso es cierto, y que existen muchas teorías sobre cómo podrían funcionar o cómo funcionan y por qué funcionan, ¿no? Entonces, en cuanto a despegar tejidos, en cuanto a no porque lleva sangre a la zona, bueno, pues es cierto que dependiendo del tamaño de la ventosa, el tipo de ventosa también, porque tenemos ventosas que trabajan directamente con una presión que se genera tras poner calor o fuego sobre ella, ¿no? Y son vasos de vidrio, o tenemos las ventosas que ahora mismo están muy de moda, que llevan una pistola de vacío y que se colocan. Ambas dos funcionan de diferente manera. Bien es cierto que yo creo que trasladan mucha sangre a la zona, entonces estás recabando sangre que luego puede trabajar sobre el intercambio, la nutrición de la cicatriz y demás. Pero en ocasiones lo único que generan es un hematoma muy importante sobre la zona. Lo digo, pero os puedo contar directamente el caso de que a mí me pasó con un muy buen amigo mío, tiene una cirugía de hombro, una cicatriz bastante importante y siempre se quejaba de que ese hombro le molestaba. Pues obviamente yo trabajé sobre las retracciones miofasciales, la fascia trabaja mucho mejor con tiempo que con presión y con fuerza, entonces es un trabajo muy suave, más lento, tal. Y un día él me dijo, ¿por qué no me pones una ventosa que me han dicho que funciona? Entonces yo le puse su ventosa, trabajé con él otras cosas, de hecho me fui al cuello, y cuando volví y quitamos tenía un hematoma, pero un señor hematoma en la cicatriz. Entonces es cierto que el tratamiento tiene que ser muy, muy controlado. Las ventosas en sí han tenido mucho boom por deportistas como Michael Phelps o Karim Benzema, que las han expuesto directamente en redes sociales. Esto hace que la gente te las reclame y que a nivel comercial digas, bueno, pues yo las puedo tener aquí, pero a nivel real no soy muy partidario o a día de hoy no suelo usar tanto las ventosas como tal. Sí. Me gustaría destacar mucho que habéis tenido muy en común, de momento, en la resolución de dudas, tanto María del Mar como tú, José María, el concepto de tiempo, ¿verdad? Parece que el deportista a veces pecamos un poquito de esa falta de paciencia, ¿verdad? A la hora de una recuperación. Literalmente nos cuesta mucho porque cuando estás trabajando con deportistas de élite o en clubes como el Real Madrid o tenis, gente que va de torneo en torneo, ellos mismos demandan esa urgencia. Y la mayoría de estos jugadores, deportistas, juegan muchísimos partidos infiltrados. Ya sea infiltrados por medicación, sea infiltrados con un dolor que llevan un vendaje detrás o un tratamiento previo al acto deportivo. Entonces sí que es cierto que te meten esa presión extra añadida con la que hay que saber lidiar, porque a mí en ocasiones me suponía un estrés, porque era como, estoy trabajando con esta persona que necesita y te solicita a ti que le trates. Entonces es como, necesito hacer todo lo posible, pero muchas veces es lo que decía María del Mar, es que hay tiempos biológicos que hay que respetar y hay tiempos que para una mejora completa
también merecen respetar. Entonces, se pueden añadir muchas cosas. Yo soy partidario trabajo desde el minuto 1. Te lesionas y desde ese mismo momento de lesión ya se pueden hacer cosas. Soy muy fan de la hidroterapia, soy muy fan de la crioterapia, soy muy fan del ejercicio, pero hay veces que poner una correa, ir tirando para decir no te escapes, que si no te pueden ocasionar problemas. Claro, es verdad, es verdad. Muy bien. Me han preguntado también ahora ya sobre todo han sido las preguntas más por tratamiento, según tu experiencia clínica. Y me hacen consultas sobre si tienes experiencia a la hora de la recuperación de la cicatriz con las máquinas de ondas de choque o con Indiva, por ejemplo. Si has llegado a utilizarlas y... Sí, totalmente. Las ondas de choque, digamos que en la ponencia hablaba sobre una técnica que se llama electrolisis percutánea. Las ondas de choque realizan el mismo efecto, digamos. Se trata de agredir al tejido para desencadenar la cascada inflamatoria y que se vuelva a activar el proceso de reparación o curación. Podrían valer, yo he leído bastantes artículos, sí que es cierto que yo no las he utilizado en cicatriz, ¿vale? Yo las he utilizado en tendinopatías, mucho además y con muy buenos resultados. La mayoría de gente no es una técnica invasiva como puede ser la electrolisis, por lo tanto, menos dolorosa seguramente que la electrolisis también. Y bueno, yo creo que podría ser una alternativa también. Una alternativa a poder tener en cuenta. Me gustaría revisar mucho más la bibliografía para ver si existe algún artículo. Es cierto que yo creo que algo leí, pero no con resultados significativos, pero bueno, teniendo en cuenta que la electrolisis los está teniendo ahora, yo creo que posiblemente las ondas de choque puedan tenerlos también. Por otro lado, la Indiva. La Indiva yo creo que es un tratamiento que está integrado ahora mismo en cada rehabilitación, incluso está integrado en cosmética y en belleza, ¿no? En tratamientos antiedad, en tratamientos... Entonces, la Indiva o termoterapia profunda, podríamos llamar, favorece que llegue sangre a la zona, ¿vale? Favorece que los tejidos de alrededor puedan estar relajados y obviamente es un complemento que se puede utilizar para el tratamiento ya no solo de la cicatriz, sino como digo, los tejidos colindantes. Para la cicatriz solo, pues dependiendo del tipo de cicatriz, puede ir también muy bien porque al usarlo con crema lo que vas a hidratar es la zona. Pero como digo, no vea el nombre comercial de la marca como tal, pero los apósitos de silicona que tienen ahora, es una capa hidrofóbica que no permite el paso del agua, pero sí la respiración del tejido, que genera ese ambiente húmedo en la cicatriz con silicona, obviamente. Están dando unos resultados, sobre todo a largo plazo, porque las cicatrices no nos podemos olvidar de que ese periodo de maduración puede llegar incluso al año. Entonces estamos hablando de que el seguimiento tiene que ser muy largo. La mayoría de artículos hacen seguimientos mucho más cortos, porque es como cirugía, rehabilitación, bueno, te quito los puntos y al mes siguiente vemos qué tal estás. Entonces nos falta este seguimiento como tal. La Indiva nosotros la tenemos y la utilizamos bastante. Y yo creo que bueno, que también es obviamente otra alternativa también para tratarlo, sin lugar a dudas. Estupendo, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que un tratamiento, por supuesto, a partir que hay que personalizar el tratamiento en cada paciente, en cada tipo de cicatriz, está claro? ¿Crees que lo adecuado sería una combinación, verdad, de las diferentes terapias y tratamientos a tu disposición? Sí, o sea, yo creo que la silicona por sí mismo, como explicaba en la ponencia, es el gold estándar. O sea, y ahora además se utilizan mucho más o se están empezando a utilizar los geles de silicona por su fácil aplicabilidad y en casa para el paciente incluso también poder aplicárselo varias veces al día incluso, ¿no? Claro. Hay que ver, porque también no he querido entrar sobre los factores genéticos de que haya una hiperproliferación de células o no, que puede favorecer también que exista una cicatriz hipertrófica o la aparición de un queloide. Tampoco esos tratamientos sobre queloides que ya son más médicos con la infiltración de ciertas medicaciones y demás. En el tratamiento básico, digamos, conservador de la cicatriz, valoramos muchas cosas y todo lo que pueda aportarnos algo, pues bienvenido sea. En mi caso, por ejemplo, utilizo mucho el masaje de la cicatriz,
Utilizo mucho Indiva, se puede meter, crioterapia también, punción seca en ciertos casos también me va bastante bien. Tengo en la clínica siliconas de varios tipos diferentes que mejoran también mucho. Entonces, como bien decías, es valorar un poquito todos los factores que rodean a esa cicatriz y a ese paciente, que de hecho me gustaba mucho en la ponencia de Gabriel, el LAN-TES, creo que era, que es algo que también en la flexión, la dorsiflexión de tobillo es súper importante, pues valorar también con ciertos test movilidad, porque a lo mejor la retracción no viene directamente de la cicatriz y tenemos otro problema, más arriba o más abajo. Entonces, es valorar un poquito todo, pero todas las herramientas que tengamos que tengan buenos efectos sobre la cicatriz, bienvenida sea para el tratamiento del paciente. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias. Gabriel, te comento el turno de dudas y de consultas de los congresistas. Está claro que, desde luego, el permitirnos la inclusión del ecógrafo en nuestros tratamientos ha supuesto ya, pues, sobre todo una disminución de la alta presión asistencial, porque antes sabéis que los ecógrafos eran principalmente en los hospitales y en centros de salud, en el mejor de los casos. Y la verdad es que en los últimos 15, 20 años, ¿verdad? El precio se ha vuelto un poquito más económico y aparte, pues está enfocando que el tratamiento sea mucho más preciso al ecolocalizar con este aparato. Me preguntan por qué crees entonces que todavía se sigue abusando de la resonancia magnética, si están comprobados que los resultados del ecógrafo, que incluso la máquina como tal es más económica. ¿Por qué crees que todavía sigue esa mentalidad de excesivo número de resonancias? No se trata, en el neuroma de Morton no se trata de mentalidad, se trata de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? El clínico que ve a ese paciente tiene que saber hacer una resonancia magnética. Eso requiere un estudio, eso requiere un adiestramiento y eso requiere un tiempo por parte del profesional de dedicarle tiempo para aprender nuevas técnicas de diagnóstico. Entonces, en medicina hay cosas que van muy rápido y hay cosas que van muy lento. Luego también en el sistema público, por ejemplo, el número de pacientes es muy elevado y además el tiempo que dispone el clínico para ver el paciente pues es muy reducido, o por compañías médicas. Si un clínico tiene que ver a un paciente en 5 minutos, es imposible hacer un buen diagnóstico con ecógrafo. Es más fácil derivarlo directamente a hacer una resonancia magnética o una ecografía por un radiólogo. Ya. Bueno, y hay que disponer del ecógrafo, que aunque parezca que han bajado de precio, lamentablemente para ver ciertas cosas en el pie, en otras partes del cuerpo no, pero para el pie son los ecógrafos caros. Dentro de la gama de ecógrafos, pues los caros son los que necesitamos para el pie, que María del Mar lo sabrá muy bien, que tiene un buen ecógrafo. Doy fe. Claro, más en una estructura tan pequeña y la cantidad de números de lesiones diferentes e individuales de cada una es enorme. Claro, es normal buscar una máquina de tanta precisión. Me han preguntado también, Gabriel, ¿qué alteraciones, por ejemplo, como bien has comentado, pues la gente acudirá a consulta clínica cuando el neuroma, digamos, que está bien instaurado y la sintomatología es elevada? ¿Qué deformidad o qué alteraciones a nivel muscular se pueden conllevar o asociar al neuroma de Morton? Por ejemplo, si el pie plano sería una de las consecuencias de un neuroma sin tratar. Mira, he puesto un estudio en el que habla los factores de riesgo en relación con el neuroma de Morton, que hablábamos de la importancia que tenía la limitación de la flexión dorsal de tobillo. En ese estudio hablaba que el FPI, que es la manera de ver la pronosupinación que tiene el pie de una manera científica, por así decirlo, dice que no tiene ningún tipo de relación. Podemos tener un pie plano con neuroma y podemos tener un pie cabo con neuroma también. No es significativo. Si hay presión en esa zona de ahí, si hay una limitación una limitación en la movilidad de tobillo, o si hay una disminución del espacio intermetatarsal, como definió María del Mar en su estudio, pues podemos decir que hay más probabilidades como factor de riesgo de padecer ese tipo de lesión. Vale. De acuerdo.
Y ya por último, Gabriel, me preguntan, según tu experiencia clínica, ¿cuál es la prevalencia entre un deportista profesional a una persona de a pie a la hora de la aparición del neuroma? Si crees que hay también como un factor de riesgo, pues por ejemplo eso, la práctica deportiva de alta intensidad. Claro, cuanto más utilizamos el pie, pues más factores, más cosas nos pasan. Eso es así. Si nosotros hacemos 20.000 pasos al día y hacemos además 5, 10, 15 kilómetros corriendo al día, pues tenemos más probabilidad de que nos pasen cosas. Sí que es verdad que para mitigar todo este tipo de factor de riesgo, pues hay que utilizar un buen calzado, como decía María del Mar. Hay que acudir, pues bueno, más que acudir al podólogo, yo distinguiría entre atleta profesional y atleta amateur. ¿Vale? El atleta profesional está muchísimo más mimado, está muchísimo más cuidado, tiene entrenadores, tiene un fisio que lo conoce perfectamente, tendrá su podólogo probablemente también. Entonces ahí es que está muy mimado y es muy difícil que se escape cualquier cosa. En cambio, cuando estamos hablando de un atleta amateur, sí que es recomendable que, pues bueno, pues que acuda gradualmente ante cualquier tipo de molestia o cosas que le preocupen. O sea, ya no simplemente lo que es dolor, es en plan de, ostras, a ver si me puedo lesionar, pues bueno, que acuda a su podólogo, que acuda a su fisioterapeuta, pues para que le aconseje sobre cómo debe realizar su entrenamiento, por ejemplo, o los factores de riesgo que él pueda tener. Ahora sí que es verdad que muchos atletas amateur, pues bueno, tienen entrenadores personales que, pues bueno, que le pueden orientar un poquito sobre a qué profesional tiene que acudir con regularidad. Vale. Si me permites Sí. un comentario. Es que, mira, mi tesis doctoral está hecha sobre el neuroma de Morton y las medidas ecográficas que se hacen en esa zona. Las conclusiones de la tesis doctoral es que comprueba que la teoría compresiva no es una teoría, es una realidad, porque hay menor espacio no solo entre las cabezas del tercer y cuarto metatarsiano, sino entre el ligamento metatarsal transverso profundo y la piel. Las personas con neuroma tienen menos espacio en esas medidas. Otro de los resultados importantes que tienen que ver con esta mesa es el equinismo. El equinismo es un factor predisponente de padecer neuroma de Morton. Y en las variables de estudio metí ejercicio de impacto y uso de bicicleta. El ciclismo promueve la aparición de neuroma de Morton por el equinismo. Y la utilización en sillas de oficina de ruedas promueve la aparición de neuroma de Morton porque echamos el pie hacia atrás y lo tenemos en equino o encima de las barras de la silla. Entonces, sí es cierto que hay determinadas actividades físicas, deportivas, que promueven debido al equinismo y no solo deportivas, sino hábitos que tenemos en nuestra vida, como estar tanto tiempo delante del ordenador, que sin darnos cuenta, y además suele ser el pie izquierdo, lo echamos hacia atrás, y seguro que alguno de vosotros lo tenéis en esa posición, lo echamos hacia atrás en equinismo y estamos haciendo una compresión del neuroma. Me parece increíble. Yo acabo ahora mismo, en cuanto has comentado el factor de riesgo, de cambiar mi posición, porque es que tenía el apoyo metatarsal y es verdad, no te paras a pensarlo hasta que lo identificas. Así que muy buen aporte, María del Mar. Ya por último, la verdad es que me ha parecido extraordinaria esta mesa redonda, de verdad, y me gustaría quedaros mucho y robaros más tiempo, pero bueno, no puede ser posible. Me gustaría haceros una pregunta global, ¿vale? Si me permitís, la vamos a responder en orden, ¿vale? Igual, en orden de ponencias, ya para cerrar esta mesa. Y es el concepto de humanización de la asistencia sanitaria, ¿vale? Sabéis que es un concepto que está cada vez más implementándose. Como sanitarios, pues tenemos que intentar tener un poquito esa empatía, ¿verdad? Esa calidez con el paciente, porque ya muchas veces se siente incluso abrumado a la hora de cuando va a recibir un tratamiento. Me gustaría que me dijerais a nivel global cómo podríais preparar a un paciente al que se le va a realizar una intervención, ya sea invasiva, ya no sea invasiva, pero también cómo lo prepararéis psicológicamente para ello. María del Mar.
Bueno, la preparación comienza con respetar las decisiones del paciente. No hay que apretar a ningún paciente a tomar una decisión que, aunque tú creas que es la mejor, no está preparado a lo mejor emocionalmente. Por otro lado, hay pacientes que precisamente por esa falta de equilibrio emocional no son candidatos a hacer cirugía, porque te puedes volver loco en el posoperatorio y porque seguramente va a salir mal. Aparte de eso, la confianza con la persona que va a hacer la cirugía para mí es fundamental, y eso supone tratar al paciente como si fueras tú, no como una fuente de ingresos, sino como si fuera tu propio pie o tu propia pierna o lo que vayas a hacer. Eso es fundamental, explicar las cosas despacio antes de la cirugía. Yo lo digo muchas veces en mi consulta, creo que me paso explicando porque ya se vuelven pesados en el sentido de repetirle 50 veces las mismas cosas, se les da las cosas por escrito y tener las cosas claras, sobre todo tener las cosas claras y hacerlas como si fueran para ti. Si tú haces las cosas como si fueran para ti con esa atención, el paciente yo creo que lo nota y sabe cuando estás siendo sincero o cuando tienes otros intereses que no son tan éticos. Ayer yo estuve en el anestesista, porque ya os he dicho que me van a poner una prótesis el lunes, y lo hablaba con una compañera que está conmigo en la consulta. El uso del ordenador está muy bien y nos facilita muchas cosas, pero si tú estás escribiendo y mirando al ordenador, no estás mirando al paciente y no te sientes atendido. El preparatorio es una cosa sencilla que no tiene nada de importancia, pero el anestesista estaba tecleando las cosas que yo le llevé y a mí ni siquiera me miraba. Y además, cuando me fue a auscultar, me auscultó encima de mi jersey. Vale, yo sé que no tengo ninguna patología importante, pero hay que hacer caso al paciente y el ordenador está muy bien, pero en eso soy un poco antigua. Sigo escribiendo a mano delante del paciente las cosas y cuando he terminado, sobre todo escucharle. Doy paso a los compañeros. Muy bien, es verdad. José María, ¿tu opinión al respecto? Pues yo creo que bien es cierto que esta corriente de humanización de cuidados es muy importante. Yo creo que se perdió y se ha perdido de vista, como bien decía María del Mar, con esto de los ordenadores, los registros y demás, al paciente a un segundo plano, pero no vamos a olvidar de que son personas, ¿no? Entonces, desde, mi profesión enfermera, ¿no? Yo trabajo en urgencias, muchas veces la atención es muy rápida, es mucho movimiento, ahora tengo un paciente, ahora tengo otro, ahora voy, ahora vengo, pero sinceramente yo creo que los pacientes agradecen el que dediques un minuto a poder poner una mano encima, a decirle tranquilo, vamos a hacer esto, a explicarle muy bien, ¿no? Con un lenguaje que ellos puedan entender qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no. Darle esa seguridad, transmitirle esa seguridad al paciente mirándoles. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Cuando entra un paciente, y siempre se ha dicho, ¿no? La cara es el espejo del alma. La cara te va a reflejar mucho de lo que a ese paciente le está pasando, ¿vale? Entonces es el poder mantener ese pequeño momento con ellos y de vez en cuando, es verdad que vas loco porque vas para un lado para el otro, pero te encuentras con esos pacientes, simplemente el hecho de que no sentirse abandonado, de poder pararte y preguntarles y decirles, ¿qué tal vas? ¿Necesitas algo? El paciente se siente reconfortado, Por otro lado, tengo como fisioterapeuta, ¿no? Se habla mucho del hands-off y el hands-on, que digamos que es el trabajar con las manos sobre el paciente, y el hands-off, que es el trabajo que se realiza fuera de estos tratamientos. Leí varios estudios en los que se hablaba de que el hands-off, o sea, es decir, cuando no estás haciendo nada con el paciente, en infinidad de casos se trata del más del 60% de la mejoría del paciente. Entonces, claro, es algo que no podemos obviar. Muchos pacientes me decían, vosotros los fisios
hacéis algo de psicología también, ¿no? Y decía, no, los psicólogos son psicólogos, los fisioterapeutas somos fisioterapeutas, ¿no? Pero es cierto que tienes que trabajar sobre un montón de factores y que cuanto más conozcas a tus pacientes, mejor va a ir en general la recuperación. Entonces, estar una hora con una persona en la que muchas veces te cuentan todos sus problemas y en las que otras veces tú puedes llegar a pensar que hay algo detrás y que puedes ir trabajando poco a poco. Yo creo que la gestión emocional, el trabajo de todo el entorno biopsicosocial del paciente, esto yo creo que lo que enriquece son los cuidados y por lo tanto tu capacidad como profesional. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir por ahí la humanización de cuidados, la empatía, que debe de ser uno de los principales estandartes, ¿no?, de nuestras profesiones como sanitarios, debe de seguir ahí y fomentarla en los próximos alumnos que tengamos, claro. Desde luego, coincido completamente contigo. Gabriel, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo dos cosas. Lo primero, lo que es la medicina puede girar en torno a muchas cosas. Puede girar en torno al dinero, puede girar en torno al profesional, que el paciente se acople al profesional, y luego puede girar en torno al paciente. Sí que se ha perdido mucho, que tanto en público como en privado, que la medicina se olvida del paciente y va más a por el dinero o por el ego del profesional, que eso se da mucho en la privada, de que todo gira en torno al yo soy el cirujano que no sé qué historias y todo tiene que girar en torno a mí. Y sí que es verdad que debería girar todo, tanto en cualquier sistema asistencial, debería girar qué es lo mejor para el paciente. No mirar tanto el dinero y mirar al paciente. Eso por un lado. Y luego también que los profesionales tenemos que tener muchísima más empatía con los pacientes. Hay pacientes que requieren 5 minutos y lo entienden perfectamente en un lenguaje más técnico, y hay pacientes que necesitan muchísimo más tiempo porque tienen muchísimas más inseguridades, sobre todo a la hora de realizar una cirugía, porque les aterra. Entonces hay que intentar tranquilizar a ese paciente, explicarle bien las cosas y luego tampoco mentir, no ser una medicina paternalista que es en plan de esto es lo mejor para usted y no explicar absolutamente nada, sino coger, explicar bien, explicarle bien los riesgos. Y yo, por ejemplo, a mis pacientes tengo una frase que la digo muchas veces al día para que lo entiendan. No se lo digo obviamente a todos y es sobre todo explicarles los riesgos que tiene una técnica y los beneficios que vamos a obtener, ¿vale? Sin caer en explicárselo de una manera paternalista, porque sí que es verdad que los profesionales podemos la manera de explicar, inducir a los pacientes que elijan una cosa o que elijan otra. Con la manera de hablar, entonces hay que intentar no caer en eso, ser lo más aséptico posible, pero siempre en un tono cercano y explicando bien, eso es lo que hago yo, no quiere decir que sea ni lo mejor ni lo peor, los riesgos que tiene una cosa y los beneficios que tiene otra, tanto con tratamientos conservadores como con tratamientos quirúrgicos. Sobre todo que es una manera llana de que entiendan cuál es el proceso, tanto quirúrgico como tratamiento conservador, que deberían elegir. Pero bueno, yo también puedo caer, tú fíjate, yo también puedo caer en ser paternalista y mira que intento renegar de esto, pero puedo inducir a que un paciente decida más un tratamiento, pues bueno, pues obviando más riesgos o menos riesgos. O sea, hay una delgada línea, ¿verdad? Que por según tu experiencia clínica, pues recomienda quizás más porque pueda irle mejor al paciente. Intento basarme más que en experiencia clínica, basarme en lo que dice la ciencia. Si dice, por ejemplo, lo que decía María del Mar, si para un neuroma de Morton tiene un iquimismo que no vea, pues habrá que hacerle un alargamiento de gemelo y explicarle los riesgos que tiene esa técnica y los beneficios que podamos tener. Por poner un ejemplo acorde con lo que hemos estado hablando. Antes de coger y quitarle lo que es el neuroma, que tiene muchísimos más riesgos y tiene a lo mejor incluso un poquito menos beneficio. Es por poner un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero yo creo que lo podía explicar bastante bien. Creo que entre todos se han enumerado conceptos muy, muy interesantes, ¿verdad? Para detectar posibles problemas a la hora de esta falta de comunicación o de empatía con el paciente. Y la verdad es que
muy, muy interesante eso, vuestra perspectiva al respecto. Bueno, pues con esta finalización ya de la ronda de debate, me gustaría daros nuevamente las gracias, María del Mar, José María, Gabriel, muchísimas gracias en nombre de todo el comité científico y organizador, muchísimas gracias, de Rubén, verdad. si me permites un segundito, Sí, claro. Lo único que, por exaltar un poquito, ensalzar la función de mis compañeros, la podología junto con la fisioterapia, que yo creo que se desarrolla mucho en el ámbito privado más que en el público, tiene una gran importancia dentro de la recuperación de muchísimas patologías. Y bueno, que pues da gusto hablar con gente como estos compañeros, que bueno, ha sido de verdad una maravilla escucharlos, y que eso, que ahí, digamos, lanzar esa lanza, ¿no? por la podología y la fisioterapia, y que la gente acuda sin ningún tipo de problema. Ahora, el tema del precio, yo ya ahí no voy a entrar. Ya son... Ese es otro tema. Sí, sí. Pues la verdad, muchísimas gracias de verdad a todos los congresistas que nos habéis visualizado. Antes ya de acabar, bueno, me gustaría también anunciaros que mañana también se va a celebrar una mesa redonda en directo. En esta ocasión va a ser sobre la temática de cirugía menor en el ámbito estético, reconstructivo, y a la que os invito también a participar como oyentes y con también expertos de primer nivel. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengáis buen día y muchas gracias a todos los congresistas por visualizarnos. Un saludo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.